Muy bien. Quiero hablarles hoy sobre un tema y es el manejo de la ira. ¿Cuántos nos ha pasado que por estar bravos alguna vez la hemos embarrado? Hemos dicho cosas que después uno dice, ¡ay! ¿Por qué dije eso? Hemos hecho cosas, tal vez hemos ofendido o algo, porque estamos bajo el efecto de la ira. Las estadísticas dicen que muchos accidentes, muchos problemas matrimoniales, riñas, tienen que ver con el mal manejo que le damos al enojo, que se convierte en ira. Y quiero que abra su Biblia en la epístola de Santiago, la epístola universal del apóstol Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que Santiago era hermano de Jesús? Santiago era hermano de Jesús. Y era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y él escribe esta epístola. Y en el capítulo 1, versículo número 18, entonces él dice lo siguiente: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, dice el apóstol Santiago, todo hombre sea, ¿qué cosa? Pronto para oír. ¿Tardo para qué? Para hablar, y tardo para airarse. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, lo que él está diciendo es que en el versículo 8 él habla de un nuevo nacimiento, que todos nacemos de nuevo. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando usted recibe al Señor Jesucristo en su corazón, lo que usted está haciendo es un nuevo nacimiento. ¿Quiere usted saber cómo una persona ha nacido de nuevo? Porque usted puede ver las evidencias de esa persona, puede ver si su vida ha sido transformada, si esa persona ha nacido de nuevo, porque su comportamiento da ese testimonio. A veces la gente le dice, uy, pero usted sí le sirvió a la iglesia, porque usted sí ha cambiado, uy, usted sí necesitaba, ¿sí? Aunque a veces la gente dice, pero usted se volvió ahí como bobo, porque ¿qué? Me dijo una vez una doctora en una reunión, una colega, me dijo, pero usted ahora no fuma, no baila, no toma, ¡qué aburrido! Yo le dije, sí, de pronto en su concepto soy aburrido, pero yo estoy feliz, yo no me siento aburrido, ¿sí? Y le dije, sí, estoy aburrido aquí en esta reunión, mejor me voy. Y me fui. Me dijo, no, pero eso es para que se vaya. Le dije, no, pero sí estoy aburrido aquí en esta reunión. Y para no aburrirlos a ustedes, para que ustedes no se sientan aburridos con mi presencia, mejor me voy. Y nunca más volví a ninguna reunión, porque iba por protocolo, pues, digámoslo así. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay un nuevo nacimiento y debe haber un nuevo comportamiento. ¿Por qué a veces es difícil el evangelio con algunas personas? Porque a veces usted llega a predicarle a alguna persona y la gente dice, uy, no me hable de los cristianos, porque alguien dio un mal testimonio de eso, o sea, no dio evidencias de que había nacido de nuevo. Y entonces el apóstol Santiago da tres sencillas premisas. Número 1, sea pronto para escuchar, es decir, enfóquese, sintonícese, sea pronto para
escuchar. Sea tardo para hablar, o sea, trate de callarse, y sea tardo para airarse. Veámoslas entonces y reflexionemos sobre cada una de estas tres premisas que nos habla el apóstol Santiago. Dice, sea pronto para escuchar, para oír. Y a lo primero que tenemos que ser prontos para escuchar, ¿qué será? La voz de Dios, correcto, la palabra, la voz de Dios. Dice el Señor, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. Pero algunos están sordos a las palabras del Señor. En lo primero que tenemos que estar prontos para escuchar es ¿qué? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Y usted no debe prestarse a escuchar todas las cosas. A veces la gente habla mucha basura, a veces la gente habla muchas cosas negativas, y usted no es un basurero para que esté recibiendo las cosas negativas, y eso es molesto. ¿Ha hablado con alguna persona negativa que por donde usted va, es que el alcalde, es que esto, pero es que mire, es que yo pago los impuestos, pero mire cómo está lleno de huecos, y uno como que ya sabemos, sí, ya sabemos que estamos en un medio de corrupción, etcétera, etcétera, pero ya deje de hablar tanta cosa negativa. Cuando una señora, una mujer, una dama tiene un bebé, yo le digo, déjenla sin visitar unos días, porque la gente va allá y comienzan, no hablan cosas bonitas, sino, ay, no, menos mal a su merced le fue bien, mija, porque a Pepita, mire que ella se desangró, ay, no sé qué, y si usted dice le duele la cabeza, ay, tenga cuidado porque a mi tía si le quedó ese dolor de cabeza para toda la vida porque le pusieron la raquia y no sé qué, y casi a veces, y hay horas, y la pobre señora no se puede con los cólicos, con el sangrado. Entonces, a veces eso es, o usted está enfermo, y a veces no van palabras de aliento y dicen, ay, cuídese porque a mi tío le empezó así y ya, mire cómo está, no sé qué. Y entonces lo que hacen es, entonces, no escuche todo lo que se dice. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, dijo en Marcos capítulo 4, versículo 24, dijo el Señor. Y les dijo también, mirad lo que oís, es decir, pongan atención a lo que se oye, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Mire que está hablando es del escuchar, Marcos 4:24, está hablando del escuchar. Mirad lo que oís, sea pronto para escuchar, ¿sí? Pero seleccione también lo que escucha. A veces que yo en un servicio público, por ahí, en una cafetería, esa música de ahora, esos mensajes de ahora, ¿sí? Que los cuatro estamos felices, ¿a qué invita eso? ¿Sí? Felices los cuatro, dice, ¿no? Por ahí dice, como suena tanto, ¿sí? Y que invita al adulterio. Esas canciones bonitas de antes, románticas, que decía, te amaré toda la vida, todos los meses, los años y los días. Era bonito esa canción. Ahora, yo no sé mañana, o sea, hoy te amo, pero mañana quién sabe. Entonces uno se va contaminando de eso. Yo he sido llamado para predicar la palabra. Gracias al Señor, es un llamado que Dios nos hizo, ¿sí? Y seguramente aquí habrá muchos que son llamados a predicar la palabra. Pero es mi responsabilidad predicar esa palabra. Pero quiero decirle en esta mañana, también es su responsabilidad escuchar la palabra del Señor. O sea, usted puede estar seguro de que yo tengo la responsabilidad de enseñar, tengo la responsabilidad de preparar, estar preparado para llevar la palabra.
Pero usted también debe estar preparado ¿para qué? Para escuchar la palabra, para escuchar el consejo. No me sucede aquí con frecuencia, pero a veces alguien pide un consejo y yo digo, ¿no tiene la prédica de hace 8 días? Porque el consejo, mira, aquí está, escuche esta prédica, ahí estaba el consejo de Dios para lo que tú necesitas en tu vida. Dios habla por medio de las Escrituras. Dios habla por medio de esta prédica que usted está escuchando. Dios habla por medio de su Espíritu Santo. Hay que estar sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. Mi madre hace unos años venía en un transporte público y entonces ella sintió al Señor bajarse. Decía, pero ¿por qué tengo ganas de bajarme? ¿Por qué siento como que me baje? Y ella dice, le dije, déjeme acá. Ella le escuchó al Espíritu, se bajó y a la cuadra el colectivo se estrelló. Fuertemente, dijo ella, yo me bajé y en la esquina, ¡pum!, se estrelló el colectivo. Fue sensible a la voz del Espíritu Santo. Es una experiencia personal de mi mamá, no es una doctrina, pero sea sensible a la voz del Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo dice, ojo con ese negocio, ojo con ese señor, ojo con esto. Sí, las mamás tienen un famoso sexto sentido, y ese es muy importante, ese sexto sentido de las mamás y de las mujeres. Usted va a comprar un carro y usted está mirando el carro y destapándole el capó y está todo feliz, y la señora está mirando al vendedor, escaneando. No, uno está escaneando el carro y está escaneando al vendedor. Shh. Ese tipo no me gusta. Hermano, fijo, usted compra el carro, lo tumbaron, porque ellas tienen esa sensibilidad, ese sexto sentido. Pero el Espíritu Santo también a veces tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. No te metas en ese negocio, no te metas con esa persona, quítate de ese lugar, hazte para un lado, etcétera. Por eso la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, escucha. Lastimosamente muchos no hemos aprendido a estar quietos, a tener momentos de meditación, a tener un momento de devocional donde podamos decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y a veces nuestra oración es hablar, pero no escuchamos lo que Dios tiene para decirnos en nosotros. En este mundo de ruido infernal, uy, Dios mío. Sí, a veces cuando viajo a Casillas, no, me toca llevarme unos audífonos, y porque le da al hombre por poner esa música, ¿cómo se llama?, norteña, y a todo volumen, o lo que sea, la música que sea. Pero a veces hay tanto ruido, pero saque momentos de su devocional donde esté callado, donde esté tranquilo, donde pueda escuchar la voz del Señor, donde escuche la voz de Dios. Un momento de tranquilidad. Número 2, ser tardos para hablar. ¿Qué está diciendo esto? En palabras coloquiales, conecte el cerebro antes de hablar. Piense, por favor, antes de hablar. Porque, mire, la verdad es que generalmente hablamos demasiado. Hablamos demasiado. Pablo dice, no hable tanto como está acostumbrado a hacerlo. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado. En las muchas palabras no falta el pecado, mas al que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19, para que lo anoten ahí. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado. Cuando uno habla mucho, de pronto va a pecar.
Más dice, el que refrena sus labios es prudente. Entre más hable yo, más posibilidades tendré de pecar, más posibilidades tendré de embarrarla. Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Muchos de nosotros metemos las de caminar cuando hablamos demasiado. Por eso es mejor decir, como decía el profeta Andrés López, yo mejor me quedo callado. Eclesiastés 5, capítulo 5, versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Eclesiastés 5, 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Mateo 12, 36. Dijo el Señor Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Qué significa ociosa? Porque él dice, de toda palabra ociosa, toda palabra improductiva, de toda palabra desanimadora, de toda palabra que no edifica, de toda palabra que destruye, de todas las palabras tendremos que dar cuenta al Señor. De todo lo que usted diga daremos cuenta al Señor. ¿Cuántos hogares rotos por malas palabras? Varones de Dios que me escuchan en esta mañana, ojo con lo que usted le dicen a su esposa, porque en momentos de ofuscación uno habla una cosa y después está arrepintiéndose. Y a veces ellas le dicen a uno cosas, pero uno por su naturaleza masculina se le olvida. A ellas no se les olvida nunca. Y después de 6 meses dice, es que como yo soy bruta. Yo cuando te dije, sí, hace 6 meses que usted me dijo, acuérdese. Y a ella nunca se le va a olvidar que usted le dijo bruta. Sí, claro, como para usted soy una bruta, pero para los demás sí soy inteligente. Y a ella le va a quedar. Entonces, ojo con las palabras que nosotros decimos. ¿Cuánta gente hay en la cárcel por falsos testimonios? Y ustedes saben que había una red de falsos testigos, un cartel de testigos falsos. De esas palabras, esos testigos que atestiguaron ante la Biblia, porque afortunadamente todavía se atestigua ante la Biblia en los tribunales, dice, jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, todavía se usa la palabra. De esos que mintieron tendrán que dar cuenta en el reino de los cielos. ¿Cuántos ministerios destruidos por chismes sin fundamento? ¿Cuántos corazones destrozados por promesas falsas? Sí, mi amor, yo voy a estar contigo durante toda la vida. Ante un altar, ante una autoridad religiosa, eclesiástica y ante Dios, prometieron que en la salud, en la enfermedad, y no es sino que la India tenga gripa y entonces nos vamos. Palabras. ¿Cuántas almas perdidas? Porque no hemos aprendido a frenar nuestra lengua. De todo hay en el reino del Señor. De todo hay en el reino del Señor. Usted encontrará pastores buenos, regulares, malos. O malos, regulares, buenos. Y su pastor. Un chiste. Pero no hable de eso.
Hable de lo bueno de la iglesia, no hable de lo malo. Haga como el árabe, que tenía su camello, yo ya les he contado esto, para venderlo. Y decía, mire, este camello trabaja, este camello no necesita tanta agua, camina tantos kilómetros, es un camello fuerte, mire. Entonces lo vendió. Y el que lo compró, entonces se fue, y el camello perezoso, ese camello no caminaba, no trabajaba, y se le daba y nada. Entonces volvió donde el árabe y le dijo, ese camello que usted me vendió, mire eso, no camina, no es un perezoso, come mucho. Y dijo, no hable mal de su camello porque no lo vende, majito. No hable mal de su iglesia, majito. Hable de lo bueno que hay en la iglesia, hable de lo bueno de sus hijos. Todos nuestros hijos seguramente tendrán cosas. Hable de lo bueno de sus hijos, hable de lo bueno de su esposo, hable de lo bueno de su esposa, hable de lo bueno de sus jefes, hable de lo bueno de la vida. Hable de lo bueno. Una de las marcas que usted encontrará en una persona que ha nacido de nuevo es que su lengua está bajo el control del Espíritu Santo. Si eres una persona que te convertiste al Señor, que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tu lengua tiene que estar bajo el cuidado y bajo el dominio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que controlar tu boca y tus labios. Si eres una persona convertida. ¿Se sorprendería usted de todo el bien que puede hacer a las demás personas si usted hablara la mitad de lo que habla en el día? Se sorprendería cuánto bien puede hacer. Eso dice el Salmo 141:3. El Salmo 141:3 dice, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y creo que es una oración, es una sabia manera de pedirle al Señor cómo controlar nuestras palabras, de estar consciente de lo que usted dice. Santiago hace énfasis en que las marcas de un cristiano, las marcas de una persona que haya nacido nuevo, es que sea pronto para escuchar y que tardo para hablar. Pero además dice que debe ser lento o tardo para airarse. O sea que debe ser amable, debe ser agradable. Ser lento para la ira es ser amable. Y ser lento para la ira, déjeme decirle que no es sino la amalgama, la suma de los dos anteriores. Si usted es de los que escucha mucho y habla poco, usted se va a irar poco. Porque es una mezcla de las dos. La persona que habla poco y la persona que es buena para escuchar, generalmente esa persona es una persona tranquila, es una persona calmada, es una persona sosegada. Porque airarse, la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Enojarse no es malo porque es un sentimiento normal y natural. Pero usted debe aprender a controlar su corazón, porque si no eso va a afectar su temperamento. Si usted no aprende a controlarse y no le pide al Espíritu Santo que le controle su mente, su corazón, sus emociones, entonces usted será una persona que daña su temperamento. Pero qué bueno, todos tenemos diferentes temperamentos. Hay unos que somos tranquilos, otros que son más fogosos, otros que son sanguíneos, otros. Pero los temperamentos pueden ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa la ira? Ira es perder el control de su temperamento. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando su enojo se convierte en ira,
entonces usted está pecando. Usted puede decirme, ay, pero Jesús se enojó. Sí, Jesús se enojó, pero no pecó. Marcos 3, 5, capítulo 3, versículo 5. Para darle un ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Marcos capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Entonces mirándolos alrededor, ¿con qué? Con enojo, ¿sí? Entristecido, condoliéndose por la dureza de su corazón, ¿sí? Le dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y su mano fue restituida sana. ¿Qué enojó a Jesús ahí? El corazón, muy bien, el corazón endurecido de la gente. No tenían misericordia con este hombre que tenía la mano seca, y como era sábado la gente no quería que lo sanara. Se enojó, pero se enojó contra el corazón endurecido de la gente. Se enojó contra los cambistas en el templo, porque ellos habían hecho de la casa de su padre, dijo él, cueva de ladrones. Se enojó, pero mire, no se enojó a veces ahí contra los fariseos y los saduceos, él los impulsó, pero contra los que le golpearon, contra los que lo escupieron, contra los que se burlaron, contra los que lo crucificaron, se enojó. Al contrario, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Generalmente nosotros nos enojamos cuando nos hacen daño, y eso es normal. Pero Jesús se enojó cuando vio sufrir a otros. Jesús se enojó cuando vio que tenían el corazón endurecido. Así que cuando usted se enoje, asegúrese de algunas cosas. La primera es que su enojo es justo, o sea, usted se enoja por la razón justa. Era justo que Jesús se enojara por los cambistas que estaban allí, porque habían convertido el templo en un festival ahí que no tenía. Era justo que Jesús se enojara contra aquellos que tenían el corazón endurecido. ¿Y qué importa que sea sábado? Se enojó contra la religiosidad, se enojó contra los ritos que no permitían ver más allá y ver a la persona. Él necesitaba la sanidad, no importa que fuera sábado. Segundo, que su enojo tenga la causa correcta. Generalmente Jesús no se enojó contra individuos, contra instituciones, contra ritos, contra pecados. Que nos enojemos por la causa correcta. Usted puede enojarse contra el daño que le han hecho, eso está bien, pero no contra la persona que le hizo daño. Jesús, en medio de dos ladrones, le dijo a uno, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los perdonó. Creo que nosotros, en la iglesia, debemos predicar contundentemente y exhaustivamente y profundamente contra el pecado. Seguiré predicando contra el homosexualismo, contra la drogadicción, contra el abuso del licor, contra el maltrato a la mujer y a los niños, contra el adulterio, la fornicación. Todo eso seguiré predicando. Pero seguiremos amando a los pecadores. Algunos se han ido de esta iglesia porque no les ha gustado que yo ame a los pecadores. Y me lo han dicho. Pero seguiré predicando en contra del pecado. Pero al que cometa pecado le seguiré amando, porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le seguiremos amando aquí. No será como un bicho raro.
Siempre amaremos al pecador. Así que Jesús se enojó por la razón justa, se enojó por la causa correcta y se enojó de la manera adecuada. Su enojo hizo parte de la solución y no agravó el problema. Pero cuando usted pierde su temperamento, cuando usted pasa del enojo a la ira, generalmente ¿qué pasa? ¿Hace parte de la solución? No, generalmente la embarra más de lo que estaba y generalmente termina por acabar de embarrarla, acabar de dañar lo que ya estaba, lo que venía mal. Porque dice la Biblia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que si usted es una persona que la gente llama fosforito, ¿es cierto? Que tiene el fusible pequeñito, que se le salta el fusible con facilidad, que se enoja fácilmente, déjeme darle unos consejos que están en la palabra del Señor. En primer lugar, esa es una persona que es necia. Eclesiastés 7, capítulo 7, versículo 9. Eclesiastés 7, 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. De que si usted es de esos que se enoja, pues la Biblia le dice que usted es necio. Segundo, usted es una persona de carácter débil. Proverbios 16, 32. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Algunos piensan que por ser rápido para enojarse, por tener un temperamento violento, es una señal de fortaleza. No, es una señal de debilidad. Algunos son verdaderos bravucones cuando los cierran en la calle, ¿no? Entonces, wow, manejan como locos, que este me cerró. ¿Qué puede ocurrir? Probablemente que usted se estrelle y que en vez de ser parte de la solución, agrave el asunto. Todo accidente es susceptible, toda crisis es susceptible de empeorar dependiendo de cómo usted la maneje. Yo me he estrellado varias veces. Tranquilo, me bajo. ¿Qué pasó? Si yo tengo la culpa, digo, qué pena. Hay gente que se baja brava y dice, cálmese porque yo no lo hice de arena. O sea, yo no salí esta mañana y dije, a este señor yo quiero estrellarlo, a este. No. Fue un accidente. Sí, probablemente fue mi culpa, falté al cuidado. Pero no se enoje. Arreglemos. Y ya. Entonces, si se bajó con la cruceta, pues yo me bajo con la Biblia. Con la cruceta. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Hay gente que en la casa ahí tiran, rompen, hablan, vociferan, gritan, dicen palabrotas, le pegan a la mujer, a los hijos. Está demostrando falta de madurez y de dominio propio. Actúa como un bebé esa persona, un bebé cuando usted no le da el helado y hace la pataleta. Eso dice la Biblia, es una persona de carácter débil. Y cuando usted se llena de ira, ¿qué está abriéndole la puerta? ¿Qué? A toda clase de pecados. Porque cuando usted está iracundo, la gente no
piensa, la gente no razona. ¿Usted ha visto una persona iracunda que entre 2 y 3 tratan de tenerlo y a veces no pueden sostenerlo? Porque está bravo. La gente dice, cálmese, y déjeme, yo lo mato. Y la gente le toca tenerlo entre varios. Cuando usted está eso, abre la puerta al pecado. Y hace cosas que usted normalmente no haría. Después usted dice, yo. Pero lastimosamente ya no puede echar para atrás. No puede echar para atrás. Le metió usted un empujón a una persona, no quiso hacerle daño, pero la persona se cayó y se golpeó mal. Hay que controlar. Cuando usted pierde su control mental, dirá cosas que después ya no podrá recoger sus palabras. Ya las dijo. Hará cosas que usted pagaría todo el precio del mundo para decir, yo no hubiera hecho esto. Y nada, absolutamente nada lo justificará delante de Dios ni de las personas a las cuales usted maltrató. La gente dirá, sí, estaba bravo, pero no era para tanto. No era para que me hubiera hecho eso. Finalmente, ¿cómo enfrentamos la ira? En primer lugar, tratémosla como lo que es un pecado. Es un pecado. No se enorgullezca de su temperamento volátil, ¿sí? No justifique diciendo, es que yo soy hijo de puerca donde nacen muchos y se crían pocos. El seguro social. No, es que en mi tierra somos... No. Es que no hay boyaco que se respete. No. Es que toda mi familia es así. Y la gente se escuda. Es que yo sí no tengo pelos en la lengua para decirle a la gente sus cosas. Se está escudando, se está justificando para mostrar su ira. Es que usted no sabe quién soy yo. Es que yo sí le canto las verdades al que yo le canto la tabla al que sea. Oh. No se justifique. No se justifique diciendo, es que yo me enojo, pero rápido me pasa. ¿Cuánto se demora en disparar una ametralladora? Segundos. ¿Y a cuántas personas usted puede matar? ¿A cuántas personas puede dañar? ¿A cuántas familias usted dejó dañadas? Por unos segundos. Así es la ira. ¿A cuántas personas puede usted dañar? Ame a su suegra. Diga amén. Usted podrá conocer realmente quién es una persona al ver cómo reacciona ante una crisis, cómo reacciona ante un momento de presión, cómo reacciona ante algo que se le presenta que no estaba planeado. Usted ahí lo conoce. La gente dice, ay, pero él no era así. Sí era así. Eso es lo que tiene guardado en su corazón. El resto era porque lo tenía planeado. Pero cuando usted mete a una persona bajo presión, cuando usted mete a una persona en crisis, como ella reacciona, esa persona es así. Eso es lo que tiene guardado en su corazón. Por eso Santiago es práctico. Y dice, un corazón lleno de Jesús, un corazón que ha sido transformado por el poder de la palabra y del evangelio. Una persona que dice, yo tengo a Jesús en mi corazón. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? Amén. Todos tenemos a Jesús en su corazón. Santiago es práctico, dice, esa persona es tarda ¿para qué? Para hablar. Es
pronto para escuchar y se demora mucho en que le saquen la piedra. Se demora mucho. Santiago es práctico, dice, enfóquese, sintonice, baje la voz y sea agradable, poniéndonos en otras palabras de Santiago. Sus palabras deben ser controladas por el Espíritu Santo. Hable cosas positivas, hable cosas bonitas, hable cosas de la palabra. Bendiga con sus palabras. Cuando usted escucha más y habla menos, usted está controlando su espíritu. Amén. Lo repito, cuando usted habla menos y escucha más, usted está controlando su espíritu. Una palabra descomedida puede iniciar un pleito. Una palabra cruel puede arruinar una vida. Una palabra comedida será como un bálsamo, será como bendición. Una palabra gozosa ilumina el día. Una palabra a tiempo puede sanar heridas. Una palabra de amor es una palabra bendecida por Dios. Y todo esto es posible. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo hemos nacido de nuevo. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Porque nacimos de nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los frutos de una persona nacida de nuevo. Por sus frutos, que dijo el Señor, los conoceréis. Lo que Jesús está haciendo es hoy llamar a la puerta de su corazón y decirle, ojo, con lo que usted habla. Ojo con lo que usted habla. Más bien, cierre el pico y reflexione y escuche. Es una virtud el saber escuchar. Es una virtud no interrumpir las conversaciones. Es una virtud del espíritu saber escuchar a las personas y saber callarse en el momento justo. Y eso solo lo da el Espíritu Santo de Dios. Cuentan una historia de un señor que manejaba un puente levadizo, en donde él tenía que manejar su maquinaria para que el puente se elevara y los barcos pasaran por debajo del puente. Dice la historia que una vez él fue con su hijo, porque el hijo quería saber en qué trabajaba su papá. Y él estaba allí, le estaba explicando, mira hijo, ahí viene el barco, entonces lo que yo hago es levantar esa palanca, corro esto y mira cómo el puente se levanta y la gente pasaba en los barcos y saludaba al Señor. Dice que en un momento determinado el muchacho se resbaló y se cayó al agua y se estaba ahogando. Pero venía el barco con más de 300 personas a bordo. Y el señor, el que manejaba el puente, tenía que tomar una decisión. O se lanzaba a rescatar a su hijo, o accionaba las palancas para que el puente se subiera y el barco pasara. Él decidió lo segundo: dejar que su hijo se ahogara y salvar a más de 300 personas que de otro modo se chocarían contra el puente. Dice la historia que el cadáver del niño nunca se encontró y que la gente pasó y le decían ¡ay! Lo saludaban. Ojalá no pases saludando a Dios, al Padre, porque Él dio a su Hijo para que tú y yo pudiéramos cruzar por el camino de la vida hacia el cielo. Ese Padre dio a su Hijo y nuestro Padre dio a su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiéramos atravesar las dificultades y el puente y vayamos el camino hacia el cielo. Deposita tu confianza y tu fe en el Salvador. Él hará un viaje placentero de esta tierra al cielo. Pero sigamos los preceptos que dijo el apóstol Santiago. Escuche más, escuche a la gente. A veces la gente tiene muchas cosas que decir. He hablado con pastores amigos. Un pastor vino
Le dije, pastor, lo he visto como... Él es diabético, entonces charlamos. Le dije, está enfermo, lo he visto. Me dijo, no, pastor Jaimito, estoy mal. Venga, entremos a la oficina, siéntese, tomemos un tinto, cuéntame. Me contó. No le dije nada. Al final le di un abrazo y me dijo, hermano, gracias porque usted no me dijo nada, pero por lo menos me escuchó y me siento mejor. Y lo llamaba y le poníamos a, ¿cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? Escuche, hay gente que necesita que lo escuchen. No diga nada, muchas veces es mejor no decir nada. Y solo un abrazo, solo una palabra de cariño, solo una palabra de amor hará que esa persona sienta ese amor de Jesús. Ponte sobre tus pies, por favor.